Estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Haciendo un pequeño resumen, estamos hablando ya de introducirnos al cuarto elemento de la armadura. Empezamos hablando de ceñir vuestros lomos con la verdad, de vestirnos con la coraza de justicia, calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. Pero el apóstol Pablo hace un énfasis a este cuarto elemento, a la parte de tomar el escudo de la fe. Él dice sobre todo. Es decir que de alguna manera está diciendo los tres anteriores son importantes, son clave, pero hay algo muy importante sobre este. Y creo que tiene que ver con la parte de la fe. Y cuando nosotros estamos hablando de la armadura de Dios, entendiendo que no es algo físico, sino que es algo espiritual, algo que nosotros no vemos y que no es algo que he visto en un momento, sino que debe ser un estilo de vida, vamos a requerir de fe para poder recibir esto de que estamos hablando. Y entonces es ahí donde él viene y habla del escudo de la fe. Pero hay una serie de elementos en el escudo romano que de alguna forma, cuando los empezamos a ver, vamos a tener una mayor claridad o vamos a tener una revelación que tal vez antes no estábamos viendo. Cuando el apóstol Pablo está haciendo este énfasis. Y una de las cosas, Pastor Rubén, es que el escudo del soldado romano era un escudo diferente al de los demás. Porque cuando uno piensa en escudo y más en el tipo de batallas que había en aquel contexto, se piensa en un escudo pequeño, un escudo redondo. Pero en el caso del escudo que está hablando el apóstol Pablo, es un escudo grande, que tenía algunas características. 1 metro de alto por 75 centímetros de ancho y era en una forma curva. Es decir, casi que tenía una protección completa del cuerpo. Pero lo más interesante de este escudo era que era un escudo liviano. O sea, era bien fácil, permitía agilidad al soldado romano. Y me gustaría poder introducir cuál era la característica principal de este escudo. En el contexto de que está hablando el apóstol Pablo, las batallas entre dos ejércitos eran casi que cuerpo a cuerpo, pero iniciaban acercándose. Si iban a un campo de batalla, se ponían uno enfrente del otro y el primer accionar que ellos tenían era lanzar flechas. Porque ellos decían, con la flecha podemos eliminar la mayor cantidad de soldados del enemigo. Entonces, cuando vestían el escudo, realmente lo que hacían era una protección casi a todo el cuerpo de toditos esos dardos que iban a empezar a venir. Y en el contexto también, estas flechas venían incendiadas, traían fuego. Entonces eso lo que hacía era que disparaban y si no había una protección que podía alcanzar cualquier parte del cuerpo, iba a generar una herida letal. Entonces esto era algo que no era muy común en el caso de los otros ejércitos que existían ahí, pero los soldados romanos empezaron a tener esta estrategia. Y había una formación muy común que le llamaban la formación tortuga. O sea, varios soldados con este mismo escudo se juntaban y hacían como una protección y ellos iban avanzando. Y no importaba cuántas flechas le tiraran, nada los podía detener. Y este escudo fue parte de las victorias que ellos tuvieron. Algo extraordinario de esta parte de la armadura es que podemos ver que la fe en nuestra vida funciona como un diseño de Dios de protección. Sobre todo en el contexto de Pablo, que Pablo utiliza, porque Pablo comienza a hablar de que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, que en lo que hemos venido hablando hacemos referencia a un sistema que trata de destruirnos, que trata de robarnos la posición, que trata de robarnos el propósito, que funciona, como decía Pastor, como flechas, dardos que cada día llegan a nuestra vida, pero que tienen un propósito, colocarnos en una posición vulnerable, en una posición de debilidad hasta llegar al punto de perder nuestra posición. Porque Pablo dice, la armadura, ¿por qué es clave?
porque nos mantiene firme en el día malo. O sea, nos mantiene en una posición donde podemos cuidar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, todo lo que el Señor nos ha entregado. Pero la fe funciona como un diseño de protección. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es esto: es imposible que no lleguen dardos, porque es parte de un diseño que hay. El mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas y él va a querer quitarnos la posición. En el mundo tendréis aflicciones. Entonces esas aflicciones llegan como dardos. ¿Para qué? Para poner una posición en nuestra vida vulnerable, de debilidad, que es lo que nos vuelve más propenso al fracaso, a la caída, al desánimo, al no volverlo a intentar, a no dar la milla extra, porque los dardos del enemigo trataban de literalmente debilitar la vida del soldado al punto de matarlo. Entonces la fe, ¿cómo funciona la fe? Se vuelve un escudo, algo que protege, que evita que ese dardo que va a penetrar en la mente, en los pensamientos, en nuestra vida, pueda causar el daño que tiene como objetivo. Ahora, ¿cómo llegan estos dardos? O sea, ¿cómo llegan estos dardos a nuestra vida? Muchas veces llegan por las malas noticias, muchas veces llegan por las circunstancias que pudieran estar aconteciendo a nuestro alrededor, la situación de la familia, alguna situación en el hogar, alguna situación en el trabajo, alguna situación médica. Yo me acuerdo que hace como unos meses fui con el pastor Carlos a ver a alguien al hospital y fuimos a verlo. Es alguien que es parte de la iglesia, había estado sirviendo con mucho compromiso en la iglesia. Alguien joven de 40 y pico de años, llegamos al hospital a verlo, había sido internado 3 días antes. Y la noticia que nos encontramos fue mañana en la mañana, nosotros fuimos en la noche, mañana en la mañana le cortamos el pie. Había tenido un problema de azúcar y le dijeron, pues el dictamen médico es mañana te cortamos el pie. Cuando nosotros llegamos al hospital, pues encontramos una panorámica de mucha vulnerabilidad, su esposa llorando, ahí estaban sus padres preocupados. La persona tratando de sacar fuerza, pero era obvio que esa noticia lo había golpeado porque eso iba a provocar un cambio radical en su vida. Y la pregunta es cómo uno enfrenta un diagnóstico médico de esa magnitud. Pues, o sea, alguien de 40 años ya con un pie cortado es algo que iba a causar mucho estrago. Y me acuerdo que cuando llegamos, la palabra clave fue: necesitas resistir esto con la fe. No una fe que niega una realidad, porque la fe no es negar la realidad. La fe es poder enfrentar la realidad desde la perspectiva de Dios. Y me acuerdo que comenzamos a orar, comenzamos a declarar palabras de sanidad, le comenzamos a dar ánimo, comenzamos a declarar que de esa noche al día siguiente iba a haber un cambio, ¿verdad?, en el diagnóstico, el próximo examen iba a comenzar a tener resultados diferentes. Comenzamos a declarar nuestra fe, que su pie estaba siendo afectado por una infección, que su pie iba a sanar. Y lo extraordinario de eso, que esa fe, que esa noche funcionó como un escudo, trajo la sanidad de esta persona. Y semanas después salió del hospital con sus 2 pies. Y hoy está en la iglesia tratando de reincorporar todo su diseño de vida. Pero el escudo de la fe es extraordinario porque las circunstancias llegan. Las malas noticias, aún palabras negativas que alguien pudiera decir, algún comentario, si uno no está colocado con el escudo de la fe, no puede apagar. Porque esto es lo poderoso del escudo de la fe. Apaga el dardo. O sea, invalida la acción destructiva cuando nosotros colocamos la fe. Y algo que no podemos perder es que el contexto que el apóstol Pablo nos está hablando de la armadura de Dios habla de las relaciones. Entonces yo compartí en una ocasión de que la manera que yo veo esto es, imaginemos un primer nivel, y hablando de pisos, como de un edificio. El primer piso, pudiéramos decir que es donde todos nosotros nos encontramos por causa del pecado de nuestra vida. Entonces el enemigo tiene control de nosotros. Pero una vez que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos mudados y somos colocados en un lugar
celestial y estamos sentados juntamente con Cristo. Y ya el enemigo no tiene acceso a nosotros. O sea, estamos en un lugar más alto y no tiene acceso, no puede hacer nada porque él ya fue vencido por Cristo. Y a través de Cristo nosotros tenemos esa protección. Sin embargo, él no está contento. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces él es padre de mentira. Él usa estratagemas que son lazos que va a querer lanzar, engaño, sigiloso, cauteloso, tiene paciencia para saber esperar. Entonces, ¿él cómo lo va a hacer si no nos puede alcanzar? Pero recordemos nosotros que en el día a día hay personas a nuestro alrededor. Personas que ya recibieron a Cristo, pero también hay personas que todavía no han recibido a Cristo. Y entonces, entendiendo el contexto que no es lucha contra carne y sangre, pero hay todo un ámbito espiritual, entonces lo que puede hacer el enemigo es tratar de usar a alguna persona que se nos va a acercar y eso viene a ser como un dardo a nosotros. Y puede ser una palabra mal interpretada, algo muy pequeño, algo que pudiéramos decir, por eso tontos generamos tanta lucha. Pero eso, si nosotros no estamos listos y no entendemos la posición que nosotros tenemos, nos va a llevar a un momento de estrés que nos va a sacar del lugar poco a poco donde nosotros estamos. Y es posible que si nosotros no hacemos nada y no vestimos y no tomamos el escudo de la fe y nos comenzamos a quitar toda la armadura sin darnos cuenta y comenzamos a dejarnos guiar por nuestra carne, por nuestras emociones, comencemos a estar otra vez en un lugar donde el enemigo tiene control de nosotros. Y aquí me gustaría hacer una pausa porque si esa fuera la condición donde tal vez alguien de los que nos está viendo pudo haber estado o hoy está, la buena noticia es que el Señor siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos para recibirnos. Él siempre dice, aquí estoy, yo te amo, tengo planes contigo, si tú te arrepientes y vienes y confiesas tu pecado, yo te perdono. Es más, me olvido de eso que aconteció y nuevamente el Señor te toma y te coloca en el lugar. Eso es lo maravilloso del Señor. Nuevas oportunidades, donde Él nos dice las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que es importante que nosotros podamos entender el contexto, porque tal vez hemos escuchado antes sobre el escudo de la fe, pero que en este tiempo nosotros podamos ver lo valioso o podernos abrir y recibir lo que el Espíritu quiere hablar en este tiempo para nuestra vida. Vamos a ir a un corte y regresamos.